Leamos juntos 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Las iglesias se parecen mucho a las plantas. Si una planta no crece, morirá. En otras palabras, el cambio es parte de la forma en que Dios diseñó las plantas. En forma similar, una iglesia que no cambia y crece también morirá. Pero no todo cambio es bueno, pues este puede llevarnos a ser diferentes de lo que somos. Puede causarnos perder contacto con el propósito de Dios para nosotros. La iglesia adventista debe estar especialmente en guardia, porque solo nosotros proclamamos este mensaje de la verdad presente. Es una gran responsabilidad que todos, ministros y ministrados, no debemos olvidar. Por medio de la revelación y el consenso guiado por el Espíritu, Dios ha conducido a la iglesia a una más luz. La luz del pasado ayuda a la iglesia a navegar por las traicioneras aguas del cambio. La palabra final de Pablo a los tesalonicenses nos provee conducción inspirada en esta área vital. Lee 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 17. El lenguaje aquí nos recuerda la oración de comienzos de primera a los tesalonicenses. Es casi como si Pablo estuviera volviendo al principio, creando una conclusión natural a este par de cartas. Aquí Pablo expresa su preocupación porque los creyentes de Tesalónica no se desvíen del sendero que habían iniciado. Las vidas de los tesalonicenses daban evidencia a Pablo de que eran los primeros en alcanzar la salvación. Otras traducciones dicen desde el principio. Aunque la salvación es un don, se experimenta por la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. La vida del creyente es más que una experiencia subjetiva, está fundada en la verdad. Por eso Pablo estaba preocupado porque los tesalonicenses se mantuvieran aferrados a las doctrinas que le habían enseñado, tanto por carta como mediante la palabra hablada. A menudo la gente deja de aferrarse a la verdad con el paso del tiempo. Por eso, quienes nos predican y enseñan deben apoyarnos y afirmarnos. En los primeros días de la iglesia se prefería la tradición oral sobre la escrita. La tradición oral puede sufrir menos distorsiones no intencionadas. El tono de la voz y los gestos comunican un significado más exacto que las palabras escritas. Por eso, la predicación como método de comunicación nunca envejece. Pero la tradición escrita, como son las cartas de Pablo, está menos sujeta a la distorsión intencional de quienes quieran alterar el Evangelio para sus propios propósitos. La palabra escrita provee una norma segura e invariable para aprobar los mensajes orales que llegan por la predicación. En el libro de Hechos, los bereanos fueron felicitados porque combinaban la atención a los mensajes orales con el examen cuidadoso de las Escrituras. Ve, por ejemplo, Hechos 17, versículo 11. Siempre operan fuerzas que tratan de separarnos de la verdad. Considera cómo tú mismo has cambiado con el tiempo. ¿Revelan estos cambios un lento y constante afirmarte en la verdad o un lento y constante alejarte de ella? ¿En qué dirección se mueve tu vida? Lee 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 5. Hoy hay muchas personas que se ríen de la idea de un Satanás literal. En su mente, él es un mito, recto de una era de supersticiones. Sienten que el bien y el mal son sencillamente consecuencias fortuitas de causa y efecto, o, en las mentes de otros, el bien y el mal son solo conceptos culturalmente elaborados con respecto a tiempos y lugares específicos. Pero la Biblia afirma claramente que Satanás es real. A menudo es ventajoso para él esconderse o permitir que se burlen de él con la forma de un diablo rojo con cuernos. Las caricaturas han hecho mucho para que la gente piense que no es real, que es exactamente lo que él quiere. Pablo comienza este pasaje de 2 Tesalonicenses 3, versículo 1 al 5, con un pedido de oración, para que el Evangelio sea difundido rápidamente y que Él sea honrado por medio de su trabajo. También quiere que oren para que Él sea librado de los hombres malos. La expresión aquí implica que Él piensa en personas específicas que ellos podrían conocer. Pablo sigue con un juego de palabras. No todos los hombres tienen fe.
es decir, confianza o compromiso con Dios. Pero el Señor es fiel, o sea, es confiable, alguien que inspira fe y compromiso. Y Él nos guardará de Satanás. Las buenas nuevas son que, aunque Satanás es más poderoso que nosotros, el Señor es más poderoso que Satanás y podemos encontrar seguridad y poder en el Señor. Pablo termina este pasaje, segunda de los Tesalonicenses capítulo 3 versículos 4 y 5, felicitando una vez más a los tesalonicenses y ofrece una oración en su favor. Él tiene confianza en que ellos continuarán haciendo lo que Él les pidió, a pesar de la oposición de Satanás y de la gente que éste inspira, de que el Señor dirija su atención al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lee 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 8. En tiempos de Jesús no había Nuevo Testamento. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. Pero desde el comienzo sus seguidores obedecían las palabras habladas de Jesús. Estas palabras y actos de Jesús siguieron teniendo autoridad para la iglesia en los años sucesivos. Luego, por la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles fueron guiados a interpretar correctamente las palabras de Jesús y la importancia de sus acciones. Y, antes de que pasara la primera generación de cristianos, los escritos de los apóstoles fueron considerados igual a los de los profetas del Antiguo Testamento y fueron llamados Escrituras. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, la iglesia primitiva consideraba los dichos de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles como de autoridad suprema. Tradición, en este tiempo, no era una palabra mala. Se refería a la memoria de la iglesia con respecto a los dichos y las acciones de Jesús e incluía las enseñanzas orales y los escritos de los apóstoles. La tradición era para ellos menos lo que las escrituras son para nosotros. Para los creyentes, la tradición era más que solo las cartas de Pablo. Incluía todo lo que el apóstol les había enseñado y también sus actos que ellos debían imitar. El hecho de que Pablo trabajara para sostenerse no solo mostraba que él se preocupaba por ellos, era una tradición que él esperaba que ellos aplicaran en su vida. Pablo no comía los alimentos de otros sin pagarlos, trabajaba día y noche a fin de no ser carga para ninguno, y todo el que allí viviera de otro modo andaba desordenadamente. Para Pablo, los desordenados no se limitaban a quienes molestaban en la iglesia. Él incluía a cualquiera que no siguiera las enseñanzas y las prácticas de los apóstoles. Estos textos revelan lo importante que eran las acciones de Pablo. Aunque habían recibido la verdad directamente del Señor, daba testimonio con su vida, sus acciones y sus palabras. ¿Cuán bien reflejan nuestras vidas las verdades que nos han sido dadas? Lee 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 al 12. Aquí Pablo aplica la tradición de lo que él hizo y dijo a una situación específica. Un gran grupo de miembros era desordenados. El apóstol mencionó el problema bondadosamente en la carta anterior, pero aquí usa un lenguaje mucho más fuerte. Como apóstol, Pablo podría haber exigido que la iglesia le proveyera ingreso, alojamiento y alimento. Sin embargo, en su primera carta, había establecido el ejemplo entre ellos, trabajando día y noche para no ser una carga. Era un ejemplo de amor, pero ahora dice que trabajó día y noche para crear un modelo de cómo todos debían atender sus propias necesidades. Si Pablo daba solamente un ejemplo, alguno podría haber respondido que la tradición no era clara, pero él también atendió el problema con palabras. Durante su breve estadía con ellos en persona expresó repetidamente un dicho popular como una orden: si alguno no tiene o no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí Pablo no está criticando a quienes cuidan a los que tienen necesidades o que no pueden atenderse a sí mismos. Después de todo, Jesús mismo dejó un ejemplo poderoso de compasión hacia los indefensos y desamparados. En su lugar, su preocupación era un grupo de personas que había en la iglesia que estaban voluntariamente ociosos. Eran entrometidos, ocupándose de los asuntos de todos, menos de los propios. Como algunos de los filósofos, estos creyentes preferían una vida fácil en lugar de trabajar. Tal vez discutían teología o criticaban a otros en lugar de ganarse la vida. Pablo les ordena por nuestro Señor Jesucristo que sigan su ejemplo y ganen el derecho de hablar al atender primero a sus propias necesidades. Es notable
que ya tan temprano en la historia de la Iglesia, Pablo haya tenido que tratar con tantos problemas internos. ¿No debería esto evitar que los miembros esperen que nuestras iglesias estén llenas de personas santas? Más importante todavía, ¿cómo podemos ser una fuerza positiva en la iglesia local a pesar de nuestras propias faltas y debilidades? Lee 2 a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 al 15. La disciplina eclesiástica es uno de los problemas más difíciles en una iglesia local. A menudo un miembro que yerra es familiar o amigo de otro miembro. Algunos prefieren no disciplinar a nadie, otros prefieren sanciones severas. ¿Cómo hallamos la voluntad de Dios con tantos intereses en conflicto? 1. Tener una conversación personal entre el ofendido y el que ofendió. El perdón debe ser la meta de la conversación. 2. El ofendido debe tomar a 1 o 2 personas consigo para evitar confusiones respecto de lo que se dice entre ellos. Solo después debería pasar el proceso a la iglesia en una asamblea general. Si el ofensor no responde a la iglesia en conjunto, debe ser tratado como un gentil o publicano. Aquí está el problema. ¿Qué significa tratar a alguien como gentil o publicano? Por un lado, la iglesia debe evitar encontrarse con el ofensor como la sociedad esquivaba a los gentiles y a los publicanos. Podría ser. Pero podría también tratar al expulsado como Jesús trató a los gentiles y a los publicanos, o sea, con compasión y perdón. ¿Qué dice Pablo acerca de la disciplina eclesiástica? Lee 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Aplicar bien Mateo 18 y 2 a los Tesalonicenses 3 a la vida actual es un desafío. No hay 2 personas iguales ni 2 situaciones similares. En algunos casos el perdón ablanda el corazón del ofensor y éste se reconcilia con la iglesia. En otros, ofensores endurecidos pueden responder solamente a un amor muy fuerte como para confrontarlo y administrar las consecuencias. Por eso la Asociación General no elimina de la lista de miembros a nadie. Estos procesos deben realizarse en la iglesia local donde se conoce mejor al ofensor. La persona disciplinada debe ser tratada como miembro de la familia, pues el ofensor es un hermano por quien Cristo murió. ¿Qué experiencia tuviste con la disciplina eclesiástica? ¿Cómo puede mantenerse un equilibrio entre la confrontación y la aceptación? Las 2 epístolas de Pablo a las que estamos llegando ya al final, a los tesalonicenses, enseñan mucho acerca de cómo actúa una iglesia en un ambiente diferente. Aunque el contexto es diferente del nuestro, los principios que el apóstol expuso son duraderos y eternos. ¿Por qué? Bueno, porque son inspirados por el Señor mismo.